Bienvenidos a una nueva entrevista veraz con el jurista Héctor Vanegas, experto penalista, maestro masónico. Ya leeré su CV muy resumidamente en breve. Con el afán de aprender, analizar y entender lo que es la legítima defensa, partiendo de lo que sucedió en el caso de Juliano Salazar, un joven de 22 años que en Urdesa iba por una avenida Rodrigo de Chávez, creo que se llama, fue interceptado y asaltado por 4 individuos. Estos fugaron en motos. Cuando él se disponía a buscar ayuda, se topó nuevamente con los asaltantes y les lanzó el vehículo encima. ¿Qué hay hasta ese momento en la descripción que acabo de hacer de los hechos, doctor Vanegas? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Creo, Carlos, que esa descripción viene a detallar lo que realmente ocurrió. Pero frente a esa realidad falta todo el drama que vino después. Primero, el asalto. Un asalto que se hace con una banda, porque intervienen 4 delincuentes armados en 2 motos, que van, que atemorizan, que atacan a las personas que están con Juliano y que luego de asaltarlos huyen. Y él, con los ocupantes, da la vuelta a buscar auxilio. Y en ese recorrido, en buscar el auxilio con la policía, se vuelve a encontrar con ellos. Y cuando se encuentra, ellos comienzan a decirlo: llévate el carro y mátalos. En ese sentido, cuando se topa con ellos, él decide o mi vida o la de ellos, y lanza el auto contra las 2 motos y atropella las 2 motos, producto de lo cual quedan 2 muertos y los otros 2 huyen de la escena. Resulta que después de pasar este enorme trauma, viene un segundo trauma. Llega la policía y él queda detenido, arrestado, y de víctima se convierte en victimario. El 6 de agosto es llevado detenido y la familia de uno de los detenidos, desde los fallecidos, lo acusa de homicidio culposo. De homicidio culposo. Él va esposado y, a pesar de que se le explica que ha sido víctima de un asalto, el fiscal hace una larga exposición y en esa exposición narra, olvidándose de que los hechos que se le anticipa que han ocurrido, y señala que ha ocurrido este hecho de tránsito y pide al juez que se le ordene su detención, porque dice que no hay ninguna garantía de que él comparezca al proceso y no cumple con las formalidades para poder solicitar el arresto domiciliario, el arresto de prisión preventiva, y en vez de solicitar las medidas alternativas que da el artículo 522, insiste solamente en la prisión preventiva. Y esto también lo pide el abogado de uno de los fallecidos. En ese momento interviene el abogado de Juliano y él expresamente le hace conocer al juez que ha ocurrido un asalto, que son víctimas del asalto, que él ha procedido de la manera que todo el país conoce, pero que además Juliano tiene una discapacidad psicológica del 40%, le enseña la cédula, esta cédula que todo el mundo la ha identificado, que prueba, esa es la prueba plena de discapacidad. Hoy en día basta que la cédula sea exhibida para que se demuestre que la persona tiene la discapacidad, no necesita el carnet de discapacidad, basta con la cédula, ese es el documento suficiente, no necesito tampoco que me hagan una prueba, porque ese es un documento público, así lo dice la ley. Pero el juez, que se entiende que es un juez que está capacitado, que es un juez que conoce, hace caso omiso y ordena su prisión. Bueno, lleguemos hasta ahí preliminarmente. Con esa descripción inicial de los hechos, mucho más detallada y pormenorizada de alguien que los conoce técnica y jurídicamente. El asunto se volvió tan grave
que el presidente de la República hizo un pronunciamiento diciendo que en el evento de que sea condenado, él lo indultaría. Pero mucho más importante es la indignación y la repercusión social que tuvo al ver la injusticia de los hechos que acaba de describir el doctor Héctor Vanegas. Así comenzamos entonces esta entrevista veraz con él. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Chifletón, Pacific Terminal, Bankers Club. Esta entrevista veraz con el doctor Héctor Vanegas sobre el caso de Juliano Salazar es posible por los medios que ustedes conocen en redes sociales, Facebook y YouTube, de Vera a su manera. En esos canales transmitimos esto, pero en los convencionales también. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TV, o si prefieren 709, alta definición. En DirecTV, canal 194, es Manavisión. En Manaví, allá, canal 9, solo señal abierta allá. Estados Unidos, gracias a Macro Digital, que tiene también muchas cableras y repetidoras en Ecuador. Galápagos, Santo Domingo, Loja, entre las principales. 12.000, 14.000 hogares en Estados Unidos, porque la mayoría de los suscriptores de Macro Digital son ecuatorianos conectados a esta hora. Radios, las dos de mayor cobertura nacional. Caravana 750 AM y Di-Blue 88.9 FM del Grupo Canesa. En Imbabura, Alborada 90.3 FM y el reprise es el domingo a las 20 horas por Extrema 92.5 FM desde Ambato para Tungurahua y Cotopaxi. Les decía que el doctor Héctor Vanegas es gran maestro de la Logia Masónica del Ecuador, ha sido y es catedrático universitario, abogado, fue concejal del municipio de Guayaquil, tiene un diplomado de Derecho Masónico de la Universidad Metropolitana, un PhD en grado científico de doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Habana, diplomado de formación en Gestión Pública de la Católica de Santiago de Guayaquil, magíster en Derecho Procesal de la misma universidad y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Veamos la relación de los hechos que acabamos de describir y empezamos a explorar según este reporte de TC Televisión. Es la evidencia del robo que sufrió Juliano junto a su novia y otro grupo de amigos. Los sujetos que aparecen en las motocicletas atentaron contra la integridad de las mujeres y golpearon a los hombres. Robaron todas sus pertenencias. Rápidamente, uno de los hombres violentado fue tras los sujetos, quien reaccionó y posterior ocurrió el accidente. 2 de los pillos murieron, pero ¿qué pasó con el ciudadano que quedó herido luego de defenderse? Entonces él es detenido aquí como que fuera un accidente de tránsito. El día miércoles se llevó a efecto una audiencia en la que se dicta prisión preventiva por parte del juez. Y nosotros apelamos aquí pues al juez a que comprendan, que entiendan el lado humano de que el señor está siendo víctima de un robo en el que incluso están violentando a su pareja. El incidente ocurrió el 7 de agosto. Bien, de lo reseñado ahí y descrito sobre todo en detalle por usted, ¿por qué hay legítima defensa? Si la agresión ya había terminado, los tipos estaban fugando, cesó un ataque personal al individuo, se concentró en el asalto y en el robo, y según la forma en que describen o definen, tipifican el delito, tiene que haber agresión actual e inminente, me acuerdo de la época que estudié Derecho Penal, y el medio usado para defenderse tiene que ser proporcional
a aquel para repeler, que se usó para repeler la agresión. ¿Por qué hay legítima defensa? Pero antes de contestarte, Sí. quisiera decirte que la prisión que sufrió Giuliano fue injusta y fue arbitraria por parte del juez. La prisión, no la detención. Los policías tenían la obligación de detenerlo. Sí, Ellos no tenían ya- por qué creer la historia que les estaban Le contando. hicieron una audiencia de flagrancia y legalizaron esa detención inicial, arbitraria también, pero la legalizaron. Y ¿No luego tenían que ordenaron, detenerlo, doctor? porque hay dos personas fallecidas, lo llevan allá, pero entonces el juez, en el momento que conoce lo que está pasando, debió, en ese momento, después de que escucha al fiscal, terminar este tema. El mismo fiscal debió dejarlo en indagación previa y continuar la investigación del hecho principal, que era el robo, ¿no es cierto? Y luego lo que había ocurrido Ya con no era el robo. El hecho principal fue es que la muerte de dos personas, es que es una cosa casualmente mucho más grave que el robo. el acto, ¿no es cierto?, antijurídico era el robo. Y lo que vino después, que fue la legítima defensa, ¿no es cierto?, Pero el juez, eximía- el juez no tenía por qué saber que en verdad hubo pero es que legítima por eso defensa. viene el fiscal. El fiscal es el que tiene que, aboca conocimiento, él es el que dirige la acción penal y él es el que tiene que informar al juez, oiga, pasa esto. Entonces ahí viene la Pero, falla. ¿en base a qué dice pasa esto? ¿Esa descripción o ese testimonio del caso, si él no estuvo ahí? ¿En base a, qué Porque dice? A lo que dicen los casualmente- policías y le informan. Porque casualmente él es informado, él tenía que darle la información al juez. Pero entonces, O sea, perdón un ratito, aquí hay una cosa muy importante. Los policías malinforman, que son los que motivan al fiscal a equivocarse y luego al juez a equivocarse también. pero es que ellos fueron informados, el fiscal fue informado por parte de los testigos, de parte de las víctimas, que son Giuliano y todos los que estaban dentro del vehículo, es decir, sabían, pero se quedaron mudos y no actuaron. Entonces tienen complicidad en lo que pasó. Pero luego, Una cosa más, usted mencionó un hecho que yo no conocía ahí, que lo amenazaron claro, de muerte. él relata este hecho y lo relata en un medio que se llama De Casa en Casa. Me comienzan a insultar, me comienzan a pegar y me comienzan a apuntar con unas armas. Así, en exclusiva de Casa en Casa, conversó con Giuliano Salazar. Ellos comienzan a decir, llévate los carros y ya mátalos, llévate los carros y ya mátalos. Minutos después ellos huyeron y el joven fue en búsqueda de un UPC cercano, cuando nuevamente estos hombres aparecieron y, según Giuliano, quisieron atacarlo. Que resulta que lo que yo ya voy pasando la Rodrigo Chávez, me vuelvo a topar con estas mismas personas, que ellos comienzan a cerrarse, para cerrarme mi camino. Entonces, ¿qué resulta? ¿Era la vida de ellos o era la vida mía? Él relata, me vuelvo a topar con estas mismas personas y comienzan a cerrarme y me dicen, decido llevarte el carro y ya mátalos. ¿Era mi vida o la de ellos? Esto está relatado. Comienzan a cerrarlo, o sea, Claro. cuando él se topa con ellos, otra vez Lo hostigan. Pero yo quisiera y antes de... dicen, quítale el carro y mátalo. O mátalo, sí, O sí. sea, ya ahí era una segunda instancia del asalto. Así que es. inicialmente no fue Así quitarle es. el carro. Así es. Entonces, Pues una ahí- cosa más. ¿Y cómo creerle a Giuliano? ¿Cómo creerle que dice la verdad? Que es cierto lo que dice. porque él tiene los testigos que están con él, pues. ¿Cuántos iban con él? Estaba la novia y estaban las chicas, los que estaban acompañándolos, ¿no es cierto? O sea, corroboran eso. Es lo que él ha declarado eso en este programa. Y ¿no es esos cierto? testigos corroboran esa versión. Bueno, yo todavía no he hablado con él, pero esto lo sale en la noticia de Casa en Casa, ¿no es Ok. cierto? Ok. Pero quiero decir, a ver, no debió estar preso porque de acuerdo con el artículo 536 y 537, ¿no es cierto? Por el delito por el cual él es acusado, no supera los 5 años. Pero en el 537 se dice que cuando una persona tiene una discapacidad, no puede ir detenido. Esa Que era en la el razón peor de los principal. casos, Ok. en el peor de los casos, debe tener un arresto domiciliario. Pero aquí hay varios fallos de la Corte Constitucional. Yo te digo uno de los muchos. Ajá. Aquí hay uno de ellos que dice, casualmente, en el caso de él, una discapacidad psicológica, que cuando se trata de este tipo de casos, la persona no puede, bajo ningún motivo, estar detenida. Ok. La persona tiene que estar o en su casa o tener otra vía alternativa. Este hecho lo conocía el juez y él arbitrariamente Lo conocía porque la cédula dice eso. lo conocía y sabía también de la sentencia,
porque los jueces son informados de estas sentencias constitucionales, y no de una, son varias sentencias. No todo, usted supone eso porque usted es... A ver, los jueces a veces son eminente, son tuertos y a veces... Se hacen. Vea usted cuántos jueces están presos porque se prestan, ¿no es cierto?, a la manipulación y a que los compren. A ver, aquí... esas cosas ocurren. Ya, aquí hay un punto irrebatible. ¿Podías discutirse o no si era necesario ponerlo en prisión por las circunstancias del hecho? Pero esa discusión ya no cabe porque simplemente el hecho de tener una discapacidad de 40% impedía que lo pongan en prisión. Entonces, este juez, ante la presión social, fueron los ciudadanos que a través del chat, que a través de la protesta, hicieron una conciencia nacional y dijeron, ¿cómo puede ser que la víctima esté presa? Lo mandaron preso y cometieron entonces un segundo momento de angustia con los demás bandidos, es decir, donde están el resto de delincuentes, y la vida de él en la penitenciaría volvió a correr riesgo. ¿Fue en la penitenciaría? ¿Dónde lo Estaba en la penitenciaría, de ahí lo sacaron. Ok, veamos una conferencia de prensa que dio el doctor Héctor Vanegas, donde justamente empezó a aportar algunos elementos de juicio de los que aquí estamos revisando. Hay dos caminos. El uno, que el mismo juez convoque una audiencia de revisión de medidas y revoque la prisión que ha sido, a nuestro juicio, concedida de manera incorrecta e indebida, porque él fue advertido en la audiencia que Juliano tenía una discapacidad, y de acuerdo con una resolución de la Corte Constitucional y de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 537, numeral 3, cuando se trata de una persona procesada con una enfermedad incurable en etapa terminal, con una discapacidad, con una enfermedad catastrófica de alta complejidad, a este tipo de personas no se les puede ordenar prisión preventiva, sino que en el peor de los casos tiene que dársele un arresto domiciliario. Entonces, en ese caso en particular, él no debió nunca tener una orden de prisión preventiva, sino que tenía que tener un arresto domiciliario. ¿Cómo ven? ¿Es consistente lo que dice ahora con lo que dijo entonces? Te entrego el fallo de la Corte Constitucional para que no se vuelva a repetir. Claro, el juez, ante la reacción, inmediatamente convocó a la audiencia y dio la libertad del día de ayer, pero estuvo 21 días preso. 22 presos. Pero fue ahora, más por la presión social, dice usted, no porque reconoce haber cometido un error. No, es que fue la presión social. Tanto es así que el mismo presidente de la República, ante la presión social, sacó un Twitter y se sumó al clamor ciudadano. De eso vamos a hablar cuando volvamos. Sí. Y dijo, yo le doy indulto, ¿no es cierto? Si es que llega a ser condenado. Claro, pero ya él se suma a lo que el país reclama. Ok. Sí. ¿Por qué el asunto llegó hasta esos niveles y esas proporciones? Más allá de ser escandaloso lo sucedido, diría que repugnante por lo que acaba de escribir el doctor Héctor Vanegas. Lo averiguamos al volver. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador, será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.
Sé ya que me quedan una serie de preguntas pendientes que no vamos a alcanzar a evacuar en el tiempo del programa, pero creo que estamos tratando las principales. Quiero recordarles nada más que este espacio llega a ustedes gracias al auspicio de Pacific Terminal, de Chifletón, la clínica del doctor Trino Andrade, Bankers Club y ¿cómo se llama lo que nos viene en gana? Ese espacio digital que pronto comienza. Tengo ganas de. Y tengo ganas de. Es un espacio digital que se estrena en septiembre, que se los recomiendo. Bien, nos referimos a que el presidente intervino en este tema. Así de grave y notorio se volvió. Se pronunció en estos términos. Ante la denominada incoherencia de un sistema, el presidente Daniel Noboa emitió un comunicado en el que detalla: he dispuesto que la Secretaría Jurídica de la Presidencia brinde todo el acompañamiento y la asesoría necesaria al equipo legal de Juliano Salazar, y que si la justicia te falla, tendrás el indulto presidencial. ¿Qué significado tiene eso? Bueno, eso es una corriente que sigue el clamor ciudadano, que él entiende que es así y se suma. Pero yo quisiera hacer un llamado al presidente que me está escuchando. Juliano tiene un tercer problema, mucho más grave que haber estado preso y que haber sido víctima de un asalto y haber atropellado a estos delincuentes. Resulta que ahora está libre, pero afuera están los bandidos que lo asaltaron. Yo le pregunto al presidente, ¿quién está cuidando a Juliano y a su familia de los bandidos que están afuera? En vez de darle el indulto, déle protección a él y a su familia. Porque eso sí puede hacerlo y eso sí depende de usted. Y se lo hago, le hago el pedido hoy día, antes de que pase cualquier cosa. Los otros 10 que participaron en el asalto están libres. Es decir, los otros dos que están ahí y tal vez parte de la banda. Tú no sabes cuántos son la banda que está. Entonces, hay 2 muertos. Es evidente que quieran tener represalias en contra de quien mató a 2 de la banda. Entonces, yo sí pido, y lo pido públicamente, porque eso sí lo puede hacer él, darle la protección sin necesidad de que la fiscalía le pida protección de testigos y este tipo de cosas. Qué buena advertencia. Sí. De hecho, ha ocurrido antes de esto. Lo referí en Ver a su manera el día lunes a propósito del teniente de fragata Patricio Javier Rodríguez Mieles, asesinado en noviembre de 1988 en circunstancias que allí describí. Noviembre 4, 1988. El teniente de fragata Javier Rodríguez Mieles frustró un asalto a la entrada de Urdesa con su arma de dotación. Disparó al aire. No asaltaron a la señora. Ella entró presa de un ataque de histeria a un almacén. Media hora. Llamaron por teléfono. En esa época no había esta cuestión. Se la llevó su familiar y él salió tranquilo del almacén. ¿Qué cree que hicieron los asesinos? Regresaron. Estaban esperándolo y lo mataron. Se murió por desangrarse, sobre todo, a la entrada de la ciudad de la Kennedy, más que por el impacto de las balas. Lo conozco porque es mi primo. Lo conozco porque fue de Bahía. Lo conozco porque es un militar digno que se jugó la vida sin tener la obligación de hacerlo. Y por eso el llamado que le ha hecho el presidente a las Fuerzas Armadas y a la policía es urgente. Señores, estamos en conflicto armado interno. En esa circunstancia el enemigo se abate, no se apresa. Es decir, es usual que cuando no todos los delincuentes son eliminados, abatidos o detenidos, los que quedan de la banda o del grupo asaltante, lo primero que quieran hacer es completar el trabajo. Es decir, silenciar a la víctima para que no pueda llevarse a cabo el proceso o el juicio. Increíble. Ok, una cosa más. Quisiera ver, antes de eso, ¿en qué se parece este caso a otro? No, antes de eso. ¿Hay legítima defensa? Porque el argumento suyo se basa en que no debía meterlo preso por discapacidad. Pero también, con los hechos supervinientes que se han conocido, ¿eso configura legítima defensa el proceder de Juliano? Sí, hay que entender que la legítima defensa no es un instituto que tiene como objeto hacer justicia por mano propia. Esto no se trata de instituir en el país una venganza privada. No confundir las cosas. Okay. Pero también hay que entender que cuando uno defiende su vida
y el derecho de su propiedad, de su integridad, de su libertad sexual, de un ataque, debe tener la protección del Estado. Por eso es que la policía, teniendo el arma, no dispara al ladrón, porque sabe que si lo mata, lo mete preso. Ya, y Juliano Entonces, Salazar estaba defendiendo caso, su vida en ese caso. En este caso, según el relato de los hechos, está encuadrado en lo que establece el artículo 33 de la legítima defensa. ¿Qué establece? Porque este artículo dice que se actúa en legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho, ¿no es cierto? Propio o ajeno, siempre que se cumplan 3 requisitos. Ahora se ha establecido estos 3 diferentes a lo que en la época que tú estudiabas. Exacto, a lo que era antes. Exacto. Actual, agresión ilegítima. Sí, él fue asaltado, todos vimos cómo fue asaltado, él fue a buscar a la policía y volvió a ser atacado porque se le quiso volver a robar y además fue amenazado con matarlo. Entonces él lanzó el vehículo. Actual agresión ilegítima no necesariamente es una acción física material. Esa amenaza es una actual agresión. Sí, y además luego viene... Lo verbal también es una agresión. Pero lógico, porque le están diciendo, vamos a matarte, vamos a llevarte el carro, entonces, y están armados, ¿no es cierto? Ok, existe primera condición. Necesidad racional de la defensa. Ellos están armados, ¿no es cierto? Y él tiene un auto. Entonces, esa proporcionalidad tiene que medirse entre el arma y el vehículo. Y entonces esa dimensión, dice la doctrina, tiene que establecerse entre qué medios utilizo que sean legítimos para poder hacer valer mi defensa. ¿De acuerdo? Si ellos tienen armas que son mortales, porque si se disparan me van a matar, y yo uso el auto para defenderme, evidentemente tengo la proporcionalidad. No es que él tiene que buscar o tener otra arma igual para usarla y recién ahí hay legítima defensa. Entonces aquí cabe la segunda necesidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la tercera, la falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. Él no los ha provocado. Correcto. Él no le ha dicho, vengan a robarme. Son ellos que lo atacan. Y él lo que hace él estaba yéndose del sitio y se los topa otra vez. Él busca a la policía, ¿no es cierto? Y ellos, que también están dando vueltas. Mira, el ladrón, cuando comete la primera fechoría, sigue dando en el sitio para hacer una segunda fechoría. Es verdad. Mira, a mí hace 5 años me asaltaron y mataron frente a mí a mi chofer, pero venían robando en la Alborada. Después de haber robado, mataron a mi chofer. No supe que eso pasó. Claro, no me mataron a mí por la serenidad que yo tengo, ¿no es cierto? Pero qué increíble. Pero eso ocurre en Guayaquil, ¿no es cierto? Y la delincuencia no es que no se ha reducido, estamos peor que con Lazo. Y eso hay que decirlo sin temor, estamos peor. Pues los indicadores dicen que no, que las muertes violentas esos han bajado indicadores entre 17 y 20%. Son mentirosos, porque ese Fran Félix no existe. Porque si tú caminas en la calle o si vas a la morgue de todas las ciudades del país, los muertos están ahí. O sea, ¿la policía está falseando los datos? Están mintiendo. Así y lo digo así, yo lo digo. Y que vengan a mí a enjuiciarme, están mintiendo. Ya, porque los secuestros y las vacunas indudablemente se han disparado. Pero esto es un reclamo y una revelación formidable. Ok. Ahora sí, hagamos la comparación que quería con otro caso, ya que estamos hablando de legítima defensa. Recordemos este. Te agradezco haber recordado el tema, porque desde esa época, independientemente que yo soy máster en criminología, siempre se ha dejado de lado el asunto de que en la legislación penal se extienda el tema de la legítima defensa y no solamente sean 4 artículos como eran antes y como siguieron siendo en el Código Orgánico Integral Penal. Dicho esto, realmente no conozco las circunstancias del tema actual de Urdesa, pero hay que considerar que lo mío terminó siendo definido por el fiscal que llevó la investigación de la denuncia de robo de mi entonces esposa contra los ladrones. Sobre el tema específico de la muerte del fulano no se inició ningún trámite. El trámite que se llevó fue basado en la investigación previa del robo. Bueno, esto fue 2001 más o menos. Gastón Alarcón es abogado, regresaba a su casa de Los Ceibos. En esa época estos aparatejos no se usaban tanto.
recibe una notificación de que acaban de asaltar o de robar en su casa, salían los malhechores y él los ve caminando por la vereda y les lanza el vehículo encima. La diferencia, él también fue detenido y todo por eso unos días. La diferencia es que, como ven allí, los familiares del abatido o eliminado no lo enjuiciaron a él como están enjuiciando ahora a Juliano Salazar. Pero hay otro caso, también el ministro fiscal Walter Thompson fue asaltado mientras estaba arreglando su carro, él sacó su arma y le disparó al ladrón. También fue un caso muy bullado. ¿Y lo eliminó? No, quedó herido, fue llevado, detenido el doctor Thompson, y estando nosotros de fiscales dijimos, no, aquí no hay ningún delito porque está actuando en legítima defensa. Walter Thompson era un señor alto de bigotes. Claro, el ministro fiscal de la provincia. Ya lo recuerdo. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Eso debe ser el año 2009, más o menos, ¿no es cierto? Ok. Es que mira, el fiscal tiene esa facultad de ver si de verdad se reúnen los requisitos y establecer, pues aquí no hay... Pero ¿cómo ve eso en flagrancia si los hechos están frescos? Porque están los testigos, está el bandido con el arma, ¿no es cierto? Y están todos los elementos que establecen. Pero los testigos pueden estar inclinados a favor, en este caso de la víctima que fue Juliano. Los policías no estaban y llegaron, la suerte que no han usado las cámaras en ese rato. Tenemos la suerte ahora que tenemos cámaras, tenemos videos, y están las versiones. ¿Hay versiones grabadas del incidente? ¿Hay cámaras de eso? En esa época no había, pero habían testigos, estaban los mecánicos, estaban entonces los clientes. De acuerdo. Sí. Pero en esto último de Juliano hay... Yo entiendo que existen testigos. Estaban todas las personas que estaban alrededor. No hay grabación de cámaras. No te podría confirmar eso porque no estoy yo al tanto del tema, ¿no es cierto? Vamos a ver un incidente donde sí hubo, aquel famoso de Sauces 8, para saber si se configura también en esto que vamos a ver, de lo que conozcamos que muestra el testimonio gráfico, legítima defensa. Con eso regresamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gustavo Lara, vengo desde México a visitar al doctor Trino Andrade en su nueva clínica. Es la zona más segura de Guayaquil, que es San Borondón. La veo sumamente cómoda, accesible. Cada departamento te va llevando poco a poco hasta el punto de ver al doctor, a todos los doctores, y de ahí la operación y la recuperación. Hay no nada más una especialidad, sino también va a haber doctores de todo tipo de especialidades. Creo que les quedó perfecta. Pues bueno, acérquense y asesórense muy bien. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Estamos tratando y aprendiendo el caso de Juliano Salazar a propósito de su legítima defensa cuando pretendió volver a ser atacado por las circunstancias que conoce y narra con detalle nuestro invitado, el doctor Héctor Vanegas. Pero les decía al cerrar el bloque anterior que se produjo días después un hecho similar, según recoge este reporte de Adriana Peralta de La Noticia en RTS.
Ocurrió a las 6 de la mañana, cuando dos sujetos a bordo de una moto y vestidos como trabajadores de una institución iban a robar las pertenencias de una señora que se encontraba adentro de su carro estacionada por la avenida Vaquerizo en Azur, Sauces 8, al norte de Guayaquil. Un vecino solidario les lanzó el carro a los pillos, quienes se levantaron para intentar escapar en el vehículo liviano, pero nuevamente fueron embestidos, hasta que corrieron con rumbo desconocido. El carro es de un vecino que justo llegaba aquí a parquearse, ya. Entonces él vio que le iban a robar a una señora adelante que estaba con sus niños y tuvo que actuar. Después del hecho, la mujer se baja del carro asustada a ponerse a buen recaudo y algunos moradores recogieron la moto para quemarla. Es que ya no soportan un robo más u otra injusticia más. De lo que se conoce, el acto heroico, que es lo que para mí constituye el riesgo que corre ese ciudadano al proteger y defender a una vecina, como narra ese caso de allí. De lo que se conoce, no ha sido identificada la placa del carro, felizmente, y el autor de esa defensa. Pero si lo fuese, doctor, ¿ahí hay legítima defensa, sí o no? ¿De ella, de él, cabe legítima defensa cuando es un tercero que no es la autoridad quien actúa ahí? ¿Cómo entender este caso? Sí cabe legítima defensa porque el artículo 33 dice cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno. Ajá. No tiene que ser mi derecho. Si yo veo que está siendo atacado otro por este derecho de solidaridad humana, yo puedo salir en defensa de una tercera persona y ayudarlo. Y dice cuando la persona actúa. O sea, ¿eso incluye autoridad o no, policía o civil o no? Ahora, el policía está obligado. Ese está obligado. Okay. El uniformado está obligado por la ley y está exonerado por ley, ¿no es cierto? Porque usted sabe que hay una exclusión de antijuricidad cuando casualmente esa conducta típica, yo cuando mato a alguien cometo un delito, pero se excluye la antijuricidad casualmente cuando está justificada por el estado de necesidad o por la legítima defensa. Qué bueno que entramos en este tema antes del siguiente. Dice usted, está obligado por la ley cuando el policía o el elemento de las Fuerzas Armadas, también supongo, es autoridad. ¿Cómo entender este reglamento que en este momento se está haciendo, al momento de emitir este programa, de haberse entregado ya por parte de Fuerzas Armadas y Policía un proyecto, porque los reglamentos los hace la Presidencia de la República, pero cuando los pide el presidente está claro que lo que quiere es que le haga una propuesta, que le ponga un borrador. ¿Cómo entender esto en donde lo que el presidente está demandando hace rato es una cosa? Si estamos en conflicto armado interno, al enemigo no se lo apresa, al enemigo se lo abate. Y las Fuerzas Armadas no están haciendo eso, la policía no está haciendo eso. Le recuerdo un caso, Ponce Enríquez. 45 minutos de balacera entre unos y otros. No hay un herido de lado y lado. No es que apuntaron mal, no es que usaban armas de fogueo. Es que la policía y las Fuerzas Armadas, o porque saben que los presos luego son ellos, o porque los eliminados son ellos, los miembros de una banda narco saben los que participaron en un operativo. Lo averiguan después. ¿Quién fue el coronel, el general, el capitán? Todo el mundo que estuvo allí. Y se retalian con su familia, reciben una foto diciendo, mira, tú fuiste el que nos fue a sacar de la mina, te tenemos medido. ¿Qué tiene que decir ese reglamento para reforzar ese uso legítimo de la fuerza? Eso es otra tomadura de pelo. Si la ley, la Constitución y el Código le permite a la policía actuar, ¿para qué quieren un reglamento? Si la ley le exonera de responsabilidad por cumplir su deber y le dice que cuando se está cometiendo una infracción, él está obligado, está excluido de responsabilidad penal si cumple su deber. ¿Qué pasa? Yo no sé si usted recuerda, y habíamos conversado. Estamos recordando el caso de Imbabura. De Imbabura. Diana, 30 policías. La chica que todos apuntando con las armas. Exactamente. Veían cómo tenía el marido asesinarla y no el cuchillo, y ninguno le disparó. Y mientras la cuchillaba y la mataba, ninguno le disparó.
Ajá. Entonces, la policía, por no matarlo, la mataron. Ellos eran coautores de esa muerte por omisión. Debieron haber sido Entonces, acusados. pero por todo esto, por no irse preso ellos. Entonces, pero eso ha cambiado de entonces acá. Pero no ha cambiado nada. Esta ley del uso no ha cambiado nada porque usted acaba de decir, la fuerza no lo faculta. Usted acaba de decir que quieren un reglamento. ¿Para qué? Si la ley les permite. ¿Para qué? ¿Qué es lo que pasa? Esa es una tomadura de pelo. ¿Por qué no están actuando? Como lo entonces? es el Plan Fénix. Es una tomadura de pelo. Y hay que decirlo. Lo que pasa es que no hay el valor de decirlo. Nosotros ¿Por qué no están actuando entonces? Tenemos que aplicar el derecho penal del enemigo. Aquí, como ocurre en Salvador, toda la fuerza de la ley en contra del enemigo. No darles ventajas. Cuando el enemigo infringe la ley, el derecho, no puede pedir que se le dé a él ventajas. Totalmente de acuerdo. Pero vamos más allá. ¿Por qué no lo están haciendo? Porque a veces también los bandidos tienen comprados los jueces. Ajá. Acabamos de ver como media corte de Guayaquil, de los más altos niveles, están detenidos. Y hay otro grupo que todavía no está preso. Y eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Tú no puedes entender cómo hay jueces que tienen 20, 30 años en la función y fiscales. Hay que cambiar todo. Y a eso hay que ir, no de boquita, hay que hacerlo. Ahora que vienen las elecciones, ya pues políticos, planteen eso con fuerza. Hay que ir a una constituyente y renovar el sistema de justicia para comenzar a creer en el sistema de justicia. Qué bueno que terminamos en eso que es el tema de fondo. ¿Ya ve? Qué bueno. Y qué bueno que usted lo dice con tanta frontalidad y dureza. Pero una cosa más. Eso de aquí a 8 meses. Si el gobierno se reelige o viene un nuevo gobierno. Y hasta entonces, ¿cómo aguantar esta situación durante los 8 meses siguientes? Porque hay un pueblo que está harto. Ya lo probó con Juliano. Está harto, que ya no aguanta cuento. Aquí los políticos se sumaron a la protesta ciudadana, a buscar qué ganaban. Así es. Pero ya salió en libertad y saben olvidar. Hoy vuelvo a insistir, denle protección a él y comiencen a hacer como deben hacer las cosas, con orden, con corrección. ¿No es cierto? Estamos cansados de tanto cuento y tanto mentira. Son los mismos. Solamente se pintan la cara, pero son lo mismo. No ha cambiado nada en este país. Y qué bien oírlo de un abogado penalista litigante que se ha jugado la vida defendiendo ciertos casos. Y yo he conocido varios, no es el único. Usted sabe, yo tengo un sombrero porque estoy herido. A mí me dejaron cuando era fiscal en coma. Yo no soy de cuento, yo sí he peleado y tuve casos muy famosos. 10 años fui fiscal. Y un día renuncié para ejercer. Y de eso vivo. Y de dar clases. Saludo a mis estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Y aprovecho para dar uno de mis libros de lecciones penales, que es lo que me gusta a mí, dar clases, ¿no es cierto? Y ejercer en todo el país, porque yo ejerzo en todo el país y camino sin guardaespaldas. Cuando tengo invitados como usted, me da ganas de volver a la universidad. Y puede que simplemente por la necesidad de seguir aprovechando la sabiduría de los maestros lo haga a los 70 años. Tuve 3 ilustres penalistas de profesores: Ernesto Albán Gómez, Ricardo Vaca Andrade y Jorge Flor Vázquez. Ve usted, maestro. Yo soy mayor que usted. Entonces, un poquito. Yo soy mayor que usted. Enseguida volvemos con lo que les dije que iría en este bloque y queda para más adelante. Lo que ocurre en un restaurante cuando un policía neutraliza a un asaltante. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gustavo Lara, vengo desde México a visitar al doctor Trino Andrade en su nueva clínica. Es la zona más segura de Guayaquil, que es San Borondón. La veo sumamente cómoda, accesible. Cada departamento te va llevando poco a poco hasta el punto de ver al doctor, a todos los doctores, y de ahí la operación y la recuperación. Hay no nada más una especialidad, sino también va a haber doctores de todo tipo de especialidades. Creo que les quedó perfecta. Pues bueno, acérquense y asesórense muy bien. Imagina un mapa que no te dice el futuro, sino que te muestra caminos ocultos. No se trata de magia, ni de adivinación. Se trata de ti, de tu fuerza, tus miedos,
tus deseos. Aquí no se revelan secretos. Aquí se despiertan verdades. No te ofrezco una predicción. Te ofrezco una guía de vida. A las 22 horas, el llamado que le ha hecho el presidente a las Fuerzas Armadas y a la policía es urgente. Señores, estamos en conflicto armado interno. En esa circunstancia el enemigo se abate, no se apresa. De lunes a viernes y domingos. Esta ley orgánica de uso legítimo de la fuerza establece derechos de los policías, de los militares y de los agentes de control penitenciario. Entrevistas que hacen historia. O sea, se necesitaría mucha mala fe de la vicepresidenta de la República, que en un mes quiera poner patas arriba el país. Y preguntas que abren caminos. ¿Qué pasa en el CPCC? Los partidos políticos meten las manos, meten las patotas donde no deberían meterlo, porque ese es un consejo que debería ser político pero apartidista, y no lo es. Y la mayoría de decisiones se toman después de recibirse llamadas que vienen desde la Asamblea Nacional o desde Bélgica. Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos. 101.7 FM. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9 Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Estamos de vuelta con esta entrevista veraz al doctor Héctor Vanegas sobre el caso de Juliano Salazar. Y les dije que quería hacer una comparación con otro reciente que muchos de ustedes recordarán, a ver si ahí hubo o no legítima defensa y cómo opera. Fueron segundos de decisión, adrenalina, coraje y profesionalismo. Así un policía evitó un robo en un restaurante de la Ciudadela Yetel, en el norte de Guayaquil. Él llegó junto a una mujer a comprar, pero en el exterior ya se paseaban dos delincuentes. Uno se acerca y pasa de largo, pero al instante regresa sacando una pistola. El gendarme por su lado estaba atento a cada uno de sus movimientos. No huye, tampoco se esconde, lo encara. Y se acerca con movimientos tácticos. Saca la pistola de dotación y le da 6 tiros en el tórax. Y así lo neutraliza, él también sangrando en su brazo izquierdo, en el que fue herido con 3 disparos. Al ver la acción del policía de civil, el otro antisocial también armado escapó de ese sector del norte de la urbe porteña. En el lugar quedó el arma del ladrón, también casquillo, sangre y otros indicios. Bueno, sí vieron la descripción y felizmente la repetición en imágenes prolija que hace ese reportero de TVC. Ahí la reacción del policía que estaba de civil, que no estaba, estaba franco, pero felizmente portaba su arma de dotación. ¿Se enmarca en legítima defensa? Es lo que decía, cualquier persona que ve en peligro, ¿no es cierto?, un bien ajeno, puede actuar. No hay exceso de legítima defensa. 6 tiros en el pecho, no. Ya lo abatiste, 1, 2, ya, para. No es exceso de legítima defensa. Es el caso del doctor Ótaro Semena Gómez. No sé si usted recuerda. En el Congreso. En el Congreso. Cuando Pablo Dávalos Dillon lo insulta. Lo insulta y entonces él saca la pistola y le dispara. Correcto. ¿No es cierto? Fue un famoso juicio. Porque el otro sufrió un ataque verbal. Verbal, y él en vez de una reacción sobredimensionada. Refutarle verbalmente, se sintió ofendido, sacó el arma y le disparó.
y se le juzgó. No, a ver, le juzgaron como tentativa de homicidio y fue condenado por exceso de legítima defensa. Ok, qué interesante. Chuza. Oiga, usted es una enciclopedia. Una cuestión, ¿qué es la legítima defensa putativa? A ver, ahí me agarró usted, putativa. Sí. Yo oí hablar de ese término a Julio César Cueva esta mañana en Radio Centro y no sé a qué se estaban refiriendo. Un ilustre penalista allí. Hasta descifrar el tema. Mire la forma que la televisión mexicana recoge un hecho reciente y cómo lo ve de manera distinta a un periodista. Vean. Y bueno, estas imágenes las vamos a compartir con usted. La verdad de las cosas es que casi nos despedimos, pero vean cómo un hombre hizo justicia con mano propia en la ciudad de Guayaquil. Todo esto en Ecuador, una mujer caminaba sobre la vía pública y un hombre que conducía una motocicleta, véalo usted, es indignante, aprovechó para asaltarla y quitarle su bolso. El ladrón no contaba que el conductor de una camioneta blanca se había percatado de lo sucedido, llegó para ayudar a la víctima acelerando contra la motocicleta y evitar así que el asaltante huyera. Por desgracia no pudo detenerlo, pero su acción fue más que una ayuda. Hay que tener conciencia ciudadana. Primeramente, hay que cometer el bien y después tampoco es fácil hacer justicia por la propia mano, pero hay ocasiones en las que las autoridades no tienen la oportunidad de estar en el lugar de los hechos y que bueno, hay que defender lo propio. Y esto pues es indignante, ocurre en otro país y lamentablemente pues somos testigos de las imágenes. Miren cómo lo que está sucediendo en Guayaquil tiene repercusión internacional. A la vez entiendan por qué el tema de la inseguridad en esta ciudad y en este país es el que bloquea el flujo turístico. Esto es inevitable de que trascienda por la espectacularidad y a la vez la solidaridad del caso. En retro, cosa que a veces no haría un policía o un patrullero, en retro lo trata de seguir para ver si otra vez lo detiene. Pero ahí me llama la atención un detalle. Usted vio que el tipo se acerca armado a asaltar a la persona que estaba en el vehículo y sin embargo lo que procura es coger la moto en vez de dispararle al de la camioneta. Bueno, son comportamientos, ¿no es cierto? Vea, lo importante aquí es, o sea, vea, el problema aquí es tener el valor de reaccionar. Pero no se está volviendo esto un procedimiento habitual, no es el primer caso. Es que el problema es que el ciudadano se cansa del atropello. La gente se está hartando. Se cansa, entonces al no ver el apoyo del Estado, correcto, dice, ya, entonces yo lo hago. Ahora, y en esa línea, ¿no sería mejor impulsar más, acelerar más la regulación que ya hay para que los ecuatorianos que cumplan los requisitos anden armados? Es que yo no soy partidario. Yo sé que usted no es partidario. ¿Por qué? Porque puede haber excesos en eso de ahí. El momento que usted permite la regularización del arma, podría usted conseguir abusos. Y lo primero que vas a hacer es tratar de disparar. Oiga, y como el otro es más ducho que tú en disparar, te va a eliminar. Más fácil. En un momento de coraje, usted que está armado, saca el arma y mata al vecino, mata a la esposa. Pero eso supuestamente no puede pasar porque la regulación nueva hace necesario una serie de exámenes psicológicos que se vuelven muy exigentes. En este país se hace trampa para todo. Usted no puede sacar una licencia de profesional y la tiene. ¿Sabe qué tiene que ser su siguiente libro? Máximas y aprendizajes en el ejercicio del derecho penal. Bueno. 60 años. Vamos a... Sí. Pero este país es de lo increíble. Aquí se hace de todo. Ok, tengo un corte todavía, ahorita me perdí. Abstraído en la conversación. Aquí tenemos que entrar en la parte final. Ok. ¿Qué conclusiones y lecciones sacamos de este caso y lo que hemos analizado, doctor? Bueno, primero que el sistema de justicia, lamentablemente, en algunos casos se hace tuerto, en lo que les conviene, en lo que a veces no le tocan la puerta y no le dicen, oye, conversemos. Esa es una conclusión que inevitablemente ha ocurrido y en algunos casos, habiendo la norma, interpreta la ley, lo cual está prohibido, porque la misma ley
le dice que el juez no puede a su manera interpretar la norma y perjudicar al ciudadano. Ya, eso en lo general. Sí. Vamos a lo particular. En el caso de Juliano Salazar, él, de lo descrito y analizado hasta ahora, tiene todas las opciones de salir inocente si es acusado de homicidio culposo, ¿verdad? Sí, yo creo que tiene todas las opciones, bien estructurada su defensa, con las ideas que hemos conversado. Él no debe ser acusado. Tampoco se enmarcaría su reacción en exceso de legítima defensa. No, yo no creo. Él debe estar en el tema de la legítima defensa, tal como he señalado, ¿no es cierto? Porque pensemos en el peor de los casos. Ya, pensemos que digan no fue legítima defensa. Él todavía tiene el tema, ¿no es cierto?, que podrían establecer otra causa de exclusión, que es casualmente el estado de una... ¿Estado de necesidad? No. De una demencia momentánea, ¿no es cierto? Ok. Porque como él tiene una discapacidad... Por el 40% de su discapacidad psicológica. Él tiene una discapacidad del 40%. Psicológica. Sí, de repente reaccionó y se descontroló. Correcto. Usted y yo a la final de repente nos descontrolamos, pero él con un 40% puede perder, llegar a este estado de demencia momentáneo, ¿no es cierto? Y entonces reaccionó. Doctor Héctor Vanegas, mil gracias por su presencia, por sus definiciones, por sus advertencias, por su sabiduría y por su claridad en decir algunas verdades que no son muy frecuentes, peor en este momento en el país. Creemos que ese es el mejor aporte de esta entrevista veraz sobre el caso de Juliano Salazar. Partir de lo particular para llegar a lo general. Y en lo general dejar muy en claro lo que él también definió bien. Aquí hace falta una política criminal, no solamente una acción represiva como la que se está desarrollando ahora, pero a la vez él recordó que eso se ve bloqueado, trabado por la corrupción que todavía hay en muchos niveles de la justicia. Y mencionó la necesidad de que solamente a largo plazo una asamblea constituyente podría cambiar eso. Bueno, hasta entonces, cuídense. Hasta entonces, sepan el marco del derecho hasta dónde les asiste y hasta dónde no. Hasta entonces, exijan que lo poco que se ha prometido se haga e indaguen en estadísticas que él no cree para establecer que los niveles de violencia se han multiplicado, aunque las estadísticas registren una reducción importante sin que sea suficiente. El combate al mal o al delito que se ve encarnado en el delincuente puede lograr justicia cuando sucede lo que también el doctor Vanegas advirtió. Ustedes se involucran. Hubo una reacción social masiva. Ustedes son los que han sacado en libertad a Juliano Salazar. Ustedes, que no sea debut y despedida. Participen, opinen, y no solamente cuando haya un caso de injusticia lacerante como esta que ahora hemos analizado. Hasta el próximo sábado. Este espacio Veraz se emite gracias a Chifletón, Pacific Terminal, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.